Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy pues vamos a conversar con un experto en estos temas de educación a propósito de la revelación de los resultados de la prueba PISA por parte del Ministerio de Educación. Esta es una prueba que se aplica a 77 países, varios de ellos de Latinoamérica, entre estos Panamá. En la medición pasada, en el 2018, nosotros obtuvimos un escaño del 76, en el 76 lugar, casi el último de todos, bueno, fue el penúltimo prácticamente de todos los países que se midieron. En esta ocasión vamos a conversar con don Carlos Enríquez. Él es el coordinador del laboratorio YESE de la UNESCO y con él vamos a analizar cuáles fueron estos resultados, qué implican, qué significan y cuáles son los desafíos que nos quedan por delante. Déjeme darle la bienvenida a nuestro invitado. Gracias, don Carlos, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, Adela, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría antes de empezar que nos explique el cuestionamiento, que nos explique cuáles fueron los resultados de este año, o sea, de la prueba PISA. Primero, para toda la gente que ve tu programa, PISA es una evaluación global, internacional. Los países tienen también evaluaciones regionales como el ERCE de UNESCO o evaluaciones nacionales que realizan los países. Y en particular, PISA es una competencia a niños y niñas de 15 años que mide habilidad, en este caso, es lo que tiene que ver competencias en lectura, en matemática y en ciencia. Eso es lo que está evaluando y un módulo de innovación que va cambiando y en este caso tiene que ver con el pensamiento creativo que fue aplicado el 2022. Estamos en 2022, post-pandemia. Si uno piensa en un niño o niña entre el 2000 y el 2001 vivió su séptimo y octavo grado a distancia y pudo volver al centro educativo el 2021 a finales y el 2022. Estamos hablando de esos estudiantes y los resultados no es igual a calidad, pero son una fotografía importante en términos de qué se logra con estudiantes de esta edad. Y lo que está diciendo es que Panamá ya no está, primero, mejora respecto a su último resultado del 2018, lo cual yo creo que es una muy buena noticia. Los países más desarrollados tienen pérdidas importantes, los países de América Latina y el Caribe también tienen pérdidas importantes y Panamá es de los pocos que efectivamente mejora en lectura, en ciencias y mantiene en matemáticas. Por tanto, estamos hablando de una situación mejor. El ranking no es lo más importante, pero también avanza en términos de puestos, 12 puestos en función de sus resultados. Y creo que es un escenario alentador para idealmente construir políticas de Estado que permitan dar paso a partir de lo construido en lo que han estado haciendo ustedes como sociedad. Importante el gobierno, el sector público, como sociedad, finalmente es los últimos años. O sea, ¿en qué puesto quedamos nosotros en esta evaluación? Mira, hay 81 países que hoy día ingresaron principalmente a esta evaluación en el año 2012 y, como tú decías, estaba en el 79 y logra avanzar, en este caso, 12 puestos, lo cual yo creo que es importante finalmente en términos de los esfuerzos que se han estado haciendo. ¿Y a qué atribuye usted esta mejoría en la educación panameña? O al menos en estas materias, ¿no? Mira, es bien difícil decir causalidad para que esto generó esta mejora, pero los distintos estudios internacionales de la OECD, estudios finalmente también de UNESCO y otras instituciones dicen, y yo diría 4 elementos. Primero, la importancia de la inversión pública. Se necesitan mayores recursos para una agenda de recuperación y transformación educativa. Segundo, que los docentes son lo más importante a la hora de poder movilizar aprendizaje en los estudiantes. Esto tiene que ver con condiciones salariales, con apoyos, con material, con capacitación. Tercero, en términos de infraestructura, que nos dimos cuenta que estábamos lejos, que incluso la conectividad hoy día es un requerimiento y una necesidad, un derecho finalmente que necesitamos en todos los sistemas escolares y en todos los centros educativos. Y cuarto, cómo tener oportunidades de aprendizaje para estudiantes protagonistas, no
de transferir conocimientos y habilidades, sino que más bien protagonista. Yo creo que si uno revisa de manera inicial, muy incipiente, al parecer el país en estos meses, en estos años ha ido haciendo esfuerzo en distintas direcciones, más allá, insisto, de que hay muchísimo todavía por avanzar, pero creo que puede ser una muy buen diagnóstico, línea base, para ojalá poder construir finalmente sobre este escenario que hoy día se entrega a través de PISA 2022. Don Carlos, llama la atención que, bueno, es una buena noticia y llama la atención que haya ocurrido justo después de pandemia esta evaluación cuando en realidad muchos de los resultados que expresa la UNESCO también en esta oportunidad es que las clases virtuales no funcionan igual que las presenciales. ¿Cómo entiendo yo esta contradicción? Mira, Adela, yo creo que es muy importante tu pregunta en términos de tres líneas. Primero, este estudio refuerza que un maestra fue más accesible, se conectó y hizo temas finalmente con sus estudiantes, tienen mejores resultados de manera muy significativa en matemática en todos los países participantes finalmente en este estudio. ¿Qué quiere decir esto? Los esfuerzos de los docentes, de los maestros, de los equipos directivos por conectarse a través de distancia sí tienen algún impacto. Y segundo, sí también demuestra de que ir a un centro escolar es distinto también de una presencialidad. Por tanto, obviamente que el peor escenario es no tener ningún contacto. La segundo tema es, ¿vale la pena generar mecanismos compensatorios a distancia cuando no es posible la presencialidad? Y la presencialidad es relevante. En el caso específico, yo creo que de Panamá hay que indagar aún más en ciertos factores asociados, hay que mirar los datos, como dirían los distintos expertos, la base de datos para poder sacar factores asociados, correlaciones, a qué pudiese uno tratar de mirar un poco más en esa línea. Pero incipientemente, insisto, creo que aquí hay tres elementos: de los esfuerzos por la distancia, segundo, como decía, del tema de inversión, que es mayor a década anterior, en este caso de Panamá, porque esto no es fruto de un año, sino que de un ciclo que va siendo acumulativo en los estudiantes. Y obviamente me imagino que el esfuerzo también, más allá que hay que seguir acompañando, seguir apoyando, desafiando y trabajando con los maestros, es una línea. Por tanto, un estudiante de 15 años no es solo el trabajo de los últimos 2 años, sino que es un acumulativo finalmente de toda su trayectoria educativa. Ok, déjeme hacer una breve pausa, don Carlos. Vamos a regresar enseguida con más del polígrafo. Por favor, no se vaya, hay cosas sumamente interesantes que discutir en esta oportunidad. Regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy hablamos de educación, especialmente con el doctor Carlos Enríquez. Él es el coordinador del laboratorio IESE de la UNESCO. Nos está explicando los resultados de la prueba PISA y una buena noticia es que Panamá logró avanzar en varios escaños. Vamos a conversar a ver en qué se traduce también los desafíos que tenemos, porque tenemos grandes desafíos. Don Carlos, en este sentido, no sé, se me vino algo a la cabeza. Nosotros pudimos avanzar tantos escaños porque hubo otros países que bajaron de nivel, o nosotros realmente mejoramos el nivel. Adela, es una muy buena pregunta. Yo diría 3 elementos. Primero, ingresaron más países a esta evaluación. Antes era 72 y ahora son 81. Segundo, la gran mayoría de los países baja resultados, los países más desarrollados y también en Latinoamérica y el Caribe bajan los resultados. Pero yo creo que la buena noticia es que Panamá, comparado con sus resultados del 2018, matemática mantiene, siendo que la gran mayoría del mundo retrocede significativamente y lectura y ciencias mejora. Por tanto, más allá de que bajaron otros, más allá de que hay una situación crítica en matemática, más allá de los efectos complejos del escenario global de pospandemia que tenemos, yo creo que hay una buena noticia en términos de la mejora respecto a sí mismo que tiene Panamá y que yo creo que hay que revisar, indagar,
principalmente para construir sobre lo que han estado haciendo como sociedad en su conjunto, liderado en este caso obviamente por el Ministerio de Educación. Bueno, ok, entonces me quedo más tranquila, pero la otra pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que nos quedan? Porque sé que son inmensos, y ¿por qué en matemáticas no logramos salir del lugar en que estamos? ¿Por qué no avanzamos en esa materia? Mira, yo creo que los desafíos son importantes a nivel global en América Latina y el Caribe, y al menos desde nuestro laboratorio de evaluación latinoamérico de UNESCO, yo creo que la importancia de trabajar habilidades fundamentales a temprana edad. Nuestros niños a temprana edad no logran leer un texto, estamos hablando de tercer grado, no logran finalmente resolver un problema y aplicar racionamiento matemático, que después arrastran en toda su trayectoria educativa. Por tanto, si no somos capaces de dotar, en este caso, de conocimiento y habilidades a los niños lo más temprano posible, no las van a arrastrar en todo el sistema escolar. Yo pondría ahí una prioridad central, insisto, es para la América Latina y el Caribe y también para Panamá. Segundo, y esto como central, tenemos muchas inequidades. Se requiere inversión mayor de todos los gobiernos y del sector privado para contrarrestar finalmente y poder atender a estas desigualdades. Tercero, la importancia de los maestros para esta progresión finalmente de contenido y habilidades. Necesitamos finalmente que transferir conocimiento, que aprenda a leer el niño, que sepa las operaciones básicas, pero para tener un pensamiento matemático de poder inferir, interpretar, opinar respecto finalmente de los textos. Por tanto, es cómo formamos, capacitamos a los principales, que son los maestros finalmente en esa trayectoria educativa. Bueno, y por último, perdón, Adela, la tecnología como un medio. La tecnología es un tremendo medio, pero por sí sola no logras cambio. Incluso los estudiantes de 15 años, en esta encuesta a nivel global y en Panamá, señalan que se distraen muchísimo y les cuesta volver a concentrarse a propósito de cuando utilizan su celular. Por tanto, definir en qué momento se ocupa, en qué no, y usar la tecnología como un medio para finalmente generar aprendizaje significativo, también es un desafío, en este caso, para el sistema educativo de Panamá. Don Carlos, mire, usted habla de un tema importantísimo que es el tecnológico. En Panamá, nada más para darle algunos datos, el 80% de los niños se comunicaban en pandemia por Zoom, con el celular, con sus profesores. Con el celular quiere decir que nosotros también tenemos un déficit de computadoras en el hogar. Y ese celular con el que se comunicaban lo hacían varios hermanitos a diferentes horas. Algunos tal vez lo podían hacer, otros no tenían señal. Eso fue bastante difícil. Hablando acerca de la inversión del gobierno en esto, usted habla mucho de la formación de los docentes. Sin embargo, ¿cuál debe de ser ese docente moderno del futuro? ¿Cómo se deben de formar a estas personas y qué capacidades deben de tener para poder saber que esos son la clave de la transmisión del conocimiento de los niños? Mira, tu pregunta tiene mucha arista, yo diría que es central para la mejora de todos los sistemas escolares. El maestro finalmente es la piedra angular para poder tener, en este caso, estudiantes protagonistas de su aprendizaje, ciudadanos globales, muy orgullosos de su identidad local, pero también constructores finalmente con oportunidades finalmente en la relación en este mundo globalizado. En esa dirección, primero, necesitamos una formación acorde a esos desafíos. Hablo por toda América Latina y el Caribe, de cómo tener una formación en este caso, de conocimiento disciplinar relevante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy maestro de matemática, pueda saber efectivamente de la disciplina. Segundo, de estrategias pedagógicas en base a evidencia. Cómo aprenden hoy día los niños de manera mucho más acabada en el funcionamiento del cerebro, de estrategias pedagógicas mucho más efectivas. Por tanto, ahí necesitamos el trabajo en coordinación finalmente con las universidades y los centros de formación de maestros lo más actualizado posible. Tercero, que yo diría que es un elemento también, es la actualización curricular, en base, insisto, a cómo aprenden los niños hoy día del siglo XXI, a propósito de lo que tú dices, la tecnología, de oportunidad, de información en esa línea. Y no menos importante es también el trabajo práctico. Los maestros señalan en distintos estudios de UNESCO y de otras instituciones
es distinto, en este caso, estudiar matemático, lectura, pero es muy distinto finalmente estar frente a 30, 40 estudiantes y motivarlos, generar estrategias que sean, en este caso, desafiantes para un trabajo donde en una sala de clase hay una heterogeneidad que hoy día es una dificultad, que hay estudiantes que van avanzando muy rápidamente en los contenidos y habilidades que queremos, otro grupo que está 3 meses atrás, que requiere apoyo, otros 6 meses atrás, muchas veces estudiantes en el mismo curso que están un año atrás. Y eso es una dificultad que claramente hay que ayudar, acompañar finalmente a los maestros, insisto, para saber dónde está cada niño y niña en su trayectoria de aprendizaje y por otro lado, cómo apoyarlo en que su estrategia pedagógica acompañe, ayude, genere apoyos para que cada niño y niña avance en su trayectoria de aprendizaje. Eso es un tremendo desafío. Hoy día ser maestro, docente es sumamente desafiante, por eso necesitamos que los sistemas escolares y la sociedad en su conjunto lo apoyen como elemento central de desarrollo para cualquier sociedad y claramente para los pasos siguientes que en este caso quieren, como tú señalas, Adela, dar Panamá para tener una mejor educación para todas sus niñas y niños. Tengo que hacer la segunda pausa, don Carlos, vamos a regresar enseguida. Hay más del programa, no se vaya, por favor, vamos a hablar de la ausencia de los días de clase, cuánto es lo que debería de tenerse contemplado en un calendario para poder tener resultados efectivos. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos conversando con don Carlos Enríquez. Tengo algunas preguntas también finales que quería hacerle. A ver, don Carlos, nosotros este próximo año tenemos un presupuesto de inversión prácticamente inédito y son muchos millones de dólares. ¿En qué debe de invertir el ministerio como para verdaderamente tener un reflejo importante en la calidad de educación en los próximos años? Mira, puras buenas preguntas, Adela. Mira, es importante mirar los diagnósticos. Yo creo que toda esta información de PISA, de estudios de UNESCO, del BID, del Banco Mundial, del laboratorio YESE, genera evidencia para que tomen sus decisiones para poder avanzar. Al menos de lo de que yo he leído, estudiado y trabajado, la importancia de la infraestructura, de la formación de poder finalmente asegurar las condiciones basales para el desarrollo y proyectos con propósito muy definido y que en definitiva puedan impactar de mejor manera para que los niños vayan a clases, segundo, tengan oportunidades de aprendizaje y tercero, se generen los apoyos para generar oportunidades de aprendizaje. El propósito del sistema escolar, desde el ingreso a la puerta del centro educacional hasta que salen, tiene que ser cómo generamos mejores oportunidades de aprendizaje y lo que tú dices. Y en cada, en este caso, dólar que están invirtiendo, tenga cómo movilizo mejores oportunidades de aprendizaje y se invierten de la mejor manera posible, tiene que ser finalmente una pregunta cada inversión pública para utilizarlo de manera más eficiente y eficaz, como tú señalas. Hay algo que me llama, o sea, hay algo que no sé cómo se debería de tomar en estas épocas modernas. Lo primero es entender que ya la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas. Si yo fuera alumna, yo agarro y me meto, me mandaron una tarea de química, y que me lo resuelva, no aprendí nada. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, yo creo que necesitamos estudiantes protagonistas de su aprendizaje. Cuando uno habla protagonista, tiene que ver con que ellos se convencen, se motivan para poder generar victoria de acuerdo a sus intereses, que en definitiva no lo hacen porque los obligan, hacen porque hay que hacerlo, sino porque en definitiva lo hago para conocer el mundo, conectarme para poder desarrollar. Uso la tecnología no para, como dices tú, responder la tarea. A lo mejor la tecnología me enseñan hice mi historia, mi novela y la coloco en inteligencia artificial y tengo una nueva versión y me dice mejorar. Tanto tiene que ver con estudiantes mucho más protagonistas de su aprendizaje y por otro lado acompañar para que los maestros sean mediadores de aprendizaje y aquí no estamos hablando que sean los expertos,
pero que en definitiva puedan utilizar para generar los apoyos, las utilizaciones, insisto, que los estudiantes que muchas veces se ingresan más y se sumergen sin miedo al error, porque eso es lo que finalmente tienen los niños y los jóvenes, la utilicen de mejor manera para generar, insisto, oportunidades, conocimiento, aperturas a otras ideas y sea un mecanismo más bien virtuoso en la línea que tú planteas. Pero desde el punto de vista del docente, ¿cómo se debe de ver esta inteligencia artificial? Porque eso también llega a ser un reto para el profesor. Usted sabe que en Panamá hay muchos muchachos que opinan que ir a la escuela es una pérdida de tiempo. Y ahora con esta situación de la tecnología dicen, ¿yo para qué quiero eso? Igual me aburro, me dan tareas, o sea, no es una cosa que me motive. Entonces, ¿qué deberían de hacer los profesores? ¿Incorporar la inteligencia artificial en sus clases o cómo deberían de manejarla? Mira, primero la inteligencia artificial ha sido, la primera sensación ante lo desconocido es miedo. Solo digo que las universidades de Australia a inicios de este año fue prohibir todas las tecnologías y las pruebas para poder tomar una decisión de cómo utilizarla. Insisto, es muy humano cuando yo no sé cómo repercute en mi trabajo, no sé utilizarla, me saca de la zona de confort, más bien es una complicación. Diciendo eso, esto requiere de apoyos para que yo, docente, que no estoy acostumbrado, que no sé, cómo pudiese tener mecanismos de formación para utilizarla, como tú dices. Ejemplo, en conocer en historia, en utilizarla para conocer un museo, en el caso de matemática, para poder generar a lo mejor resolución de problemas con información de distintos países, en lectura para construir cuentos con estudiantes de otro país. O sea, se puede utilizar para un sinnúmero de cosas en términos de buscar información, de aprendizaje, de utilización en construir novelas y en un sinnúmero de oportunidades. Pero yo creo que lo central tiene que ver con que cómo acompañamos a los maestros para que esto no sea una complicación, no me genere miedo y cómo rompo y avanzo finalmente de ese estado a movilizarme a ser parte de la solución. Y eso, insisto, nos pasa a todos. Generalmente los sistemas escolares estamos acostumbrados para volver a hacer lo mismo hasta que alguien me ayuda y me saca de esa zona de confort y ve una oportunidad finalmente para poder hacerlo. Por tanto, esa es la idea finalmente con nuestros maestros, pero insisto, esto requiere apoyo en todos los niveles de política educativa, de directivos y equipos de los centros educativos y también acuerdos finalmente para trabajar en equipo sobre que muchas veces desde el lado y genera mucho apoyo realmente para lo que puedo hacer en la sala de clase. Don Carlos, ¿la UNESCO cuántos días de clase recomienda? Mira, que nosotros recomendamos es que se requieren más días de clases y segundo, que los estudiantes vayan a clases. ¿Qué quiere decir esto? Cada país tiene su situación en función de su calendario, de su inversión. Lo importante es más que asistan y mejor. ¿Qué quiere decir esto? Dotando de mejores oportunidades. A propósito de lo que tú dices, si solo seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener las mismas oportunidades de aprendizaje y segundo, los niños y estudiantes y niñas nos reclaman que no está siendo desafiante. No estoy hablando de que sea un juego, sino que desafiante ir a los sistemas escolares. Por tanto, es asistir más, que vayan los estudiantes e idealmente, insisto, que se generen mejores oportunidades de aprendizaje. Esa es la invitación y al menos UNESCO acaba de publicar el año pasado un nuevo documento, hace 25 años se llamó el Informe de Lords, este año 2022, para todos los países del mundo, el informe a la transformación educativa, un acuerdo finalmente para cómo a través de un contrato social de toda la sociedad transformamos la educación al alero de esto que tú nos dices. Clases más desafiantes. Ese es un gran desafío para Panamá, ponernos de acuerdo en lo que vamos a querer, porque muchas veces se mezcla la ideología de los grupos, de gremios educativos con otros asuntos. Quería ver si quiere mandar un mensaje final, don Carlos. Sí, muchas gracias, Adela, por esta oportunidad. Primero a las niñas, los niños y a los estudiantes que crean y se esfuercen para cumplir su proyecto de vida y aportar a una Panamá mejor. De ellos depende no solo de su centro escolar, cuando ellos quieren, pueden. Y yo he visto estudiantes en esa línea. Segundo, a los padres, madres y adultos que somos un ejemplo y muchas cosas. Los niños no lo aprenden por lo que les decimos, sino por lo que hacemos.
Por tanto, la importancia del bienestar, del trato, de todo lo que le vamos llenando ese cabecita a cada uno de nuestros niños. Cuesta a todos, pero la importancia de poder hacerlo. Tercero, los maestros, que son los pilares finalmente del desarrollo de la oportunidad de aprendizaje y del bienestar de esos niños. Cuando ustedes hacen cosas distintas, marcan claramente la diferencia. Y a la autoridad y la sociedad en su conjunto, la necesidad de invertir, de generar acuerdos país más allá de los gobiernos para ser parte de la solución. En educación van a existir problemas hasta el 3542, Adela, pero necesitamos, ojalá, más personas, organizaciones y ciudadanos que crean que es posible mejorar, y yo creo que lo que hemos visto, al menos en esta última entrega de resultados de PISA, puede ser un aliciente, insisto, para sus acuerdos como país en las próximas décadas, sea algo que se pueda realizar en función del bienestar y el aprendizaje de las niñas y niños. Esa es la clave, don Carlos. Definitivamente que eso último, me quedo con ese pensamiento y le agradezco muchísimo el tiempo, la disposición y los mensajes. Gracias, don Carlos, por estar con nosotros en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto tenerlo. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Vamos a darle seguimiento más adelante a las entrevistas de educación, especialmente en este tipo de aportes significativos en materia educativa. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.